Bueno. Bueno, te contamos un poco, Ari, la materia es artes electrónicas. No sabemos bien qué es exactamente, pero básicamente tenemos unidades con ciertas como herramientas, y esta es la unidad de arqueología y geología medios, o filosofía de la técnica, y bueno, un poco como que estamos tratando de invitar a gente y recuperar artistas que sean del plano nacional, latinoamericano, sino que trabajen con medios o que piensen estos temas. Entonces, justamente, y esto para todos, el caso de Ariela viene de la cerámica, o sea que no es, si se quiere, en la técnica o la tecnología que pensamos en la Facu, pero después incorporó algunos medios tecnológicos, y sí piensa mucho en la materialidad, y justo, bueno, veníamos leyendo algunos artículos un poco de arqueología que creo que pueden. Bueno, después te dejamos que te presentes. Bueno, muchas gracias, Lu, por la invitación. Me encanta compartir lo que hago. Y también siempre es una manera de pensar, ¿no? Una manera de seguir pensando en la obra y en lo que uno tiene ganas de decir. Y más que nada en esta carrera que cuando yo me empecé a formar no existía directamente. O sea, lo más tecnológico que había era la cerámica y no sé si había una cosa más, un televisor, sí, un televisor. Existía también y empezó a hacer color, que era ya una cosa maravillosa. Así que bueno, me formé en cerámica, como dijo Lu, pero bueno, después me fui formando de una manera un poco autodidacta también, con docentes, con curadores, con otros artistas. Eh, Siempre me interesa aprender cosas nuevas, entonces inevitablemente me voy metiendo en lugares desconocidos y bueno, y cada vez con más riesgo de lo que eso implica, o sea que me meto en terrenos que quizás no me siento tan cómoda, pero bueno, me interesa y no es una decisión, lo hago sin darme cuenta, digamos. Así que bueno, les quería contar que bueno, me siento que yo trabajo de una manera bastante autorreferencial, pero siempre en sintonía y en vínculo con lo social y con lo político. Mi infancia, porque creo que es algo que determina bastante las elecciones y los gustos, y lo que uno hace, mi infancia transcurrió en época de proceso militar. Y eso no es menor porque replicaba dentro de mi casa, de familia de inmigrantes y patriarcal, se replicaba perfectamente lo que pasaba afuera. Y eso creo que con el tiempo me cuenta que atravesó totalmente toda la obra. Y es, bueno, esto de que uno hace su trabajo a partir de lo que uno es. Yo soy mujer, viví esa época en mi infancia, soy argentina, vivo en Cava, bueno, todas cosas que me parece que determinan la obra. Y bueno, trabajo con materiales, pienso con materiales, me es mucho más sencillo trabajar la materialidad y también los objetos. Objetos que ya vienen con una carga simbólica, histórica, y en general son materiales como que todos podemos identificar de dónde vienen, bastante muy cotidianos. Así que bueno, quizás es mejor seguir charlando, mostrando un poco la obra. Hice un recorte que me parecía que tenía que ver para poder hablar. No, obviamente que después lo voy a mostrar todo, después está la página si quieren y eso. Pero bueno, me gustaba empezar de acá. Es una obra que tiene como 20 años, o sea, un montón. Espera, Pero, espera, espera, dejaste de compartir. ay, perdón. A ver, esperen. Ya les dije que no vengan. A ver, esto. A ver, acá. Ahora sí.
Ahora, Ahí va. ahí va. Si alguien quiere preguntar o algo en el medio, puede Y sí, preguntar o puede preguntar por el sí, chat y yo levanto la obvio. mano. Me hacen un favor aparte. No, bueno, es una obra, bueno, les decía, es una instalación, tiene como 20 años, pero me parecía que estaba bueno mostrárselas porque, bueno, ahí ya aparecía una pantalla, por lo menos, un televisor de esos grandes, no era una pantalla finita, sino un televisor que estaba puesto al revés, con la pantalla para arriba. Ahora sería muy fácil hacerlo, pero bueno, en ese momento tuve que hacer un cajón abajo para meter ese televisor enorme. Y lo que se mostraba en ese televisor era un zapping. Yo no sé si ustedes, es como lo que sería hoy el Instagram, en vez de ir pasando las imágenes así con el dedo, las pasábamos con el control remoto. Y íbamos viendo canales, y uno podía ver la guerra, pasabas y veías una novela, y pasabas y veías una publicidad, y todo estaba en manos del que estaba mirando, casi siempre era el padre de la familia el que tenía el control, no es como ahora cada uno tiene su celular. Eh, Antes era así, el padre tenía el control, iba pasando y hacía un zapping, así que esa es una mesa que en el centro tenía un zapping. Y bueno, esto que se ve, estos círculos, son como las marcas que quedan en la mesa, como cuando uno saca un cuadro de la pared. Un poco era eso. Estaba esta mesa y alrededor de esa mesa había hecho en cerámica más o menos 12, 15, no sé, no me acuerdo, platos de cerámica con las huellas, se llama huellas del desencuentro, y eran las huellas que quedaban en los comensales después de esos encuentros. Eh, entonces, bueno, esta es la cuchara que se come a sí misma, esto es todo cerámica, se come el plato, o el plato cocido de cerámica, o que le brotan como algo que se pudre y que brota desde atrás. Bueno, acá, bueno, hacía la cerámica, hacía los platos, los esmaltaba, los intervenía en crudo, y bueno, esto fue una instalación completa. Después decidí tomar el plato directamente, o sea, ya no lo dejé de hacer, o sea, toda la carrera de cerámica se transformó en tomar el plato de cerámica, que eran platos de loza, hondos, así como los ven, eh, que encontré y que me parecía que eran perfectos para lo que yo quería decir. Y bueno, esta era una de las piezas, había varias piezas, varias apiladas, y esta se llamaba, o se llama, porque está, Oveja Negra, que tiene un plato de cobre, o sea que para mí la materialidad era fundamental, o sea, la que rompía toda esta pila, toda esta cosa que venía tan ordenada y desequilibrada. Esa oveja negra era de cobre negro. Eh, Siempre me interesa también que la obra no sea cerrada. En parte es literal, pero en parte, si yo no hablara, cada uno podría pensar más otras cosas, quizás. Eh, y me interesa que la obra no sea cerrada, eh, que, sea, que pueda decir mucho más de lo que a mí se me ocurrió cuando la hice, ¿no? Es más, yo creo que lo que establezco, por eso necesito hacer obra y necesito trabajar en esto, establezco un diálogo con la obra misma. O sea, yo pienso algo, lo hago, después la obra me trae otras cosas, otras memorias. El tema de la memoria para mí es muy importante, y del silencio también. Y bueno, y ahí entramos en un diálogo de pensar. Eh, esos mismos platos, los fragmento, los corto. Hay algo de la acción que también para mí es importante: modelar, apilar, cortar,
todas acciones que tienen que ver la acción, para mí es obra, solo la acción. Y acá lo que hice fue, yo sentí que me tenía que poner ahí entre medio de esos fragmentos de platos, entonces ya empecé a usar la fotografía, que era un medio que creo que ahí lo usé por primera vez. Antes solo usaba la fotografía para registrar la obra, pero no como obra, ¿no? Y empiezo a usar la foto, entonces contrato a un fotógrafo, también tercerizo algunas cosas. Intenté estudiar fotografía bastante, pero la verdad que me di cuenta bueno, que hay gente que lo hace mucho mejor que yo, y aparte yo tenía que ponerme, tenía que ser parte. Entonces es un registro de una performance, ahora me doy cuenta, en ese momento no lo veía así, pero al mismo tiempo fotográfica. Entonces estoy entre restos de platos, restos, fragmentos, porque no los rompo, los corté en ese momento. No rompo nada, los corté con una moladora milimétricamente. Y les quería mostrar esta obra que también creo que tiene que ver con esto de la obra, que no es una cosa atrás de la otra, ¿no? Como que hay un ir y volver al mismo lugar a veces. Esta primera foto la hice en el 2004 y la repetí en el 2019. Y la tuve que repetir, un poco fue algo que ustedes van a entender, que al haberla hecho en el 2004 ya no tenía la calidad que necesitaba para hacer una obra que necesitaba que sea más grande. Yo había hecho en el 2004 esta obra, esta pieza, y la imprimí en una medida discreta, 50 centímetros de alto. Necesité hacerla de 1,5 metros, porque me parecía que era un momento en que tenía que gritar algo, tenía que decirlo más fuerte, así que la volví a hacer por esto para que no se me pixele. Cuando la volví a hacer me di cuenta que era otra obra, que yo no era la misma, que si la tuve que volver a hacer era otra obra. Entonces me pareció que en sintonía una con la otra también era una nueva obra, esta dupla de volver a decir algo que ya dije, ¿no? Bueno, que tiene que ver con, bueno, me parece como hasta obvia, pero bueno, con esto de silenciar, había cuando en época de dictadura y donde había muchas cosas que estaban prohibidas, había unas franjas negras en realidad que se ponían en muchas imágenes, donde, no sé, si tenía que ver con lo sexual o tenía que ver con algo que a la censura le parecía que no era para mostrar, entonces se ponían unas franjas negras. Entonces, bueno, estas franjas yo las sentía bozales, no sé, hay algo del amordazamiento. Bueno, esta es otra serie. Después, hablando de lo personal, que se vuelve muchas veces político, social, bueno, un duelo hace más de ya de 10 años que falleció mi mamá, y sueño esto, exactamente, este es un sueño. Soñé que envolvía una copa con una servilleta de tela y me desperté y lo hice. Envolví una copa con una servilleta de tela. Y la cosí porque, bueno, era la manera que encontré de que esto quede apretado y momificado y amordazado y fuera de uso. Es un objeto que bueno, que ya no se usa más. Obviamente que cuando lo hice no sabía que estaba haciendo una obra, lo hice como un impulso, nada más. Pero bueno, esto de la materialidad, en vez de escribir el sueño, necesité hacerlo. Necesité agarrar la copa, envolverla y coserla. No me alcanzaba con escribir. Hay algo de la palabra que necesito, pero la pienso mejor trabajando objetualmente y materialmente.
Tampoco puedo decir que soy una artista textil, como no puedo decir que soy una artista de los medios tecnológicos, pero bueno, estoy y estuve haciendo obra textil, que se transformó en un ritual donde empecé a envolver toda la vajilla, la mía, la de la gente que me la daba, con manteles de gente que me daba sus manteles guardados que no se usaban. Me interesa también la materialidad que tiene una historia. No es que no trabajo con materiales nuevos, pero también me interesan los materiales o los objetos encontrados, que ya vienen con una carga emocional. Bueno, es obvio que está acá. Esta es una obra que se llama Entre los restos, una instalación de sitio específico, porque estuvo a distintas instancias, pero estuvo en Fundación OSDE, en una sala que se hacían, porque ya no está más esa salita, se hacían obras de sitio específico. Era una sala que era perfecta para esta obra, por eso, por suerte, lo pude hacer. Y terminó siendo esto una mesa de unos 8 metros de vajilla cocida. Una parte estaba atravesaba un vano, y una parte estaba iluminada y otra parte Perdón, vano, otra vez esa palabra, vano, no sé si alguien... Bueno, no sé, un umbral, estaba atravesada. Acá, era una sala acá y otra sala acá. Una palabra, eso sí, no sé si acá se usa. Atravesaba un pórtico, no sé qué sería. Estaba atravesada. Dos espacios atravesados. Hay algo de él adentro, del afuera, de lo iluminado y de lo que está a oscuras. Me importa mucho la iluminación también, que me parece que hay algo ahí de la luz, de las sombras, del presente, del pasado, bueno, todo eso, y mucho más, no sé. Y también un diálogo con la historia, con lo barroco, con los pliegues, ¿no? Bueno, mucho para hablar. Esta obra se llama Entre los restos. Me encanta trabajar con las instalaciones y mucho más es de sitio específico. O sea que también el tema del espacio para mí es muy importante. Necesito el espacio para terminar de abordar una obra y de definir cómo va a ser. Acá está la sala. Quizás como que la sala es parte de la obra también. Esto es, acá empiezo, la verdad que era una mesa enorme, la que se transformó en una cosa muy enorme, y yo digo, me parecía interesante esto de itinerar, de no quedarme en un lugar, sino de empezar a salir. En este hacer, desprendo toda esa masa, ya esto se transformaba en una masa de vajilla y de una masa textil, y cuando la desprendo de esa mesa, digamos, para poder llevarla fácilmente a otros lugares y para poder trasladarla, me doy cuenta que pasó a ser otra obra. Le puse unas riendas y me la llevé puesta. El tema era el soporte, ¿no? Como sentí que la obra el soporte ya no era la mesa y que necesitaba un soporte y que era mejor si era una persona y era mejor si era yo. Entonces, llego a los medios por un lugar de necesidad de la obra y del diálogo que yo tengo con la obra. Como la obra me pide, pareciera, aunque es imposible, o yo la pienso y ahí es donde me voy metiendo en lugares desconocidos, como fue la performance. Por más que yo
ya me había involucrado con la obra desde el cuerpo, aparece el cuerpo presente, y no solo fotografiado, sino de cuerpo presente. Empiezo a meterme en lo que es performance. Y bueno, la verdad que tenía videos de todo esto, porque bueno, la performance ya pasa a ser video, tengo registro fotográfico y registro de video, y empiezo a trabajar con el video, también pidiéndole a otros que obviamente que hagan el registro, pero también con una mirada de no dejar eso en manos de los demás. O sea, sé muy bien cuál es la mirada que quiero de ese registro. No es que me da lo mismo. Eh, lo que pasa es que, bueno, puse fotos para que sea más fácil para la presentación y que no se trabe, más que nada. Esa es la idea. Por eso, bueno, era esto de llevarme, hice una película primero, donde yo me pongo esta mochila y estoy en un lugar más íntimo y salgo a un exterior, a un exterior total, a una naturaleza, y bueno, se transformó en un tipo película, en un film. Eh, y bueno, y también en performance, que me di cuenta después que son cosas diferentes. Bueno, fui aprendiendo un montón gracias a la obra. Acá estoy ya metida directamente con la obra. Soy obra, mi cuerpo pasó a ser parte de la obra, ya estaba en las fotos, pero acá lo hice más consciente y aparte con el público delante, o sea, en presente, eh, era otra cosa, también video, fotografía, como registro. Acá está. Esto fue una performance que hice en La Reta, en el museo. También busqué que sea en ese museo porque había sido de una familia y me parecía que ya tenía una carga, el espacio como en OSDE tenía una carga particular. Y bueno, empiezo últimamente, y estos últimos años, a hacer este video como obra. O sea, el video empezó a ser también no solo un registro, sino una obra. Creo que la pandemia, como hablando de lo que nos pasa en la casa y lo que pasa afuera, la pandemia se metió en las casas de todos y nunca había trabajado en mi casa, fue la primera vez, porque siempre tuve taller, tengo taller, es más, hasta para, no sé, necesito ponerme el delantal de trabajo hasta para hacer cosas en la compu, porque hay mucho de lo digital ahora, pero igual me pongo el delantal. Y, y bueno, y vengo, esta charla o este encuentro lo podía hacer en mi casa, pero necesito estar en el taller porque es como mi espacio de trabajo. Pero la pandemia me metió en otro lugar, como a casi todos, o a todos, mejor dicho. Y bueno, trabajé en mi casa. Y entonces fue otra la obra. El contexto determinó totalmente, el contexto real, mi contexto, pero también el contexto en el que vivíamos me determinó. Hice un video, primero con el celular, como en ese momento nos pasó a varios, y bueno, y después también usé los medios, una mejor cámara y todas esas cosas, un mejor registro para hacer este video que estuvo en Itaú, que a ver si no se traba, lo voy a pasar. A ver. ¿Está compartiendo todavía?
Este, estamos. Eh, bueno, este video, a ver, voy a dejar de compartir. Bueno, hice un primer, no sé si es primero, ya hice yo, a ver si me confundo un poco con eso, porque no es una progresión así una tras de la otra. Pero bueno, empecé ahí a tomar el video como medio de expresión, obvio que está en la materia, esos son unos vasos que fabriqué, de otros materiales, de una materialidad que me permitía romper con la mano, con una sola mano, que era la sensación que yo tenía en ese momento. Y a partir de eso estoy trabajando ahora, que bueno, no se los mostré, pero les cuento, no se los muestro, con lo que queda de todo eso, ¿no? Con la mínima materialidad, con el polvo y con lo que queda, con lo que quedó, quizás con lo que quedó post pandemia, se puede decir, y con lo que queda del material, de la mínima partícula de material. También quiero hacerlo con el mínimo recurso del video, de movimiento, eh, y me interesa que la obra sea poética, porque me parece que es la manera de no decir todo, porque aparte no es que yo quiero decir, a veces no sé muy bien, quiero decir, tengo una idea, una intuición más que, y al hacerla voy diciendo, también dije esto, también dije lo otro, también me interesa tal cosa, también me pasan otras, y me interesa también el diálogo con los demás, y la verdad que la manera de dialogar es que la obra no esté del todo cerrada y terminada. Eh, y bueno, eso es un poco algo de lo que les comparto. Espero que les haya interesado. Me meto en lugares que seguro yo digo, hice esta foto, me veo un fotógrafo y seguro que me sirven mucho los concursos para eso. A veces no entro, obviamente, la mayoría de las veces, pero cuando entro digo, bueno, entré a un concurso importante con un video, entonces está bien, puedo hacer video. No es que, o después me meto a investigar técnicas o recursos, video, performance, todos, bueno, que no estudié como carrera, sino que bueno, fui investigando y me interesa todo eso, digamos, todo. Eso es un poco. Leo mucho y eso también es parte de mi formación, digamos. Así que bueno, eso. No sé si me quieren hacer preguntas. Me levantó la mano ahora después, pero es muy bueno, pero Edu, dale. Sí, me pasó que ayer estaba viendo justo esta obra. Me imagino que es un necesario desborde, ¿o no? Sí, necesario desborde. Voy a parar de relacionar mediante el texto que ponías, que dice que en mi obra había sucedido un hecho que no se podía hablar. Reaccioné rompiendo un plato con intención de hacer ruido y romper en silencio. No voy a parar de relacionar con respecto a las formas que ahora se está viendo los videos en TikTok, que es tipo un video principal que puede ser una serie y abajo un video de alguien rompiendo todo el tiempo cosas más tipo, no sé, arena y eso, pero esa idea de romper para satisfacer me parece súper interesante, cómo se conecta con esta obra y a la vez con esto de TikTok, que es un consumo totalmente distinto casi, como para que uno permanezca ahí viendo y que quiera seguir viendo por esta satisfacción. Me pareció bastante interesante. Está buenísimo, nunca lo había relacionado. O sea, es más, hay unos videos de YouTube que rompen cosas que no entiendo, que a los chicos les atrae muchísimo y no entiendo, o sea, qué es lo que atrae, pero la verdad que yo estoy rompiendo también, nunca lo había pensado y me atrae mucho también.
eso se relaciona también con algo de infancia. O sea, después me di cuenta que a los 8 años, este hecho que vos decís que me estaban ocultando, agarré un plato de la mesa y lo tiré al piso. Y seguí, creo que estaba desayunando. Nada, como no se podía hablar, había que usar otros recursos y bueno, creo que eso es en épocas donde está vedada la palabra, muchas veces aparece el arte como una manera de decir, y que bueno, a veces los que vedan o los que no dejan decir no se dan cuenta muy bien. Como hay algo más poético, creo que pasó más en las artes visuales, que como no se entendía muy bien lo que se estaba haciendo, fue más fácil para los artistas de época de dictadura, por ejemplo, hacer obra, porque bueno, no se entendía mucho lo que se estaba haciendo y se entendió después. O sea, no sé, la palabra o la música estuvo más censurada, ¿no? Los libros, así que bueno, se va usando algún recurso para poder, es casi imposible callar del todo, siempre queda algo, siempre queda un poco de, un resto, ¿no? Así que bueno, eso, sí, está bueno. Preguntas, No sé. comentarios. ¿Eh? Bueno, preguntas, comentarios, el resto. A ver. Me da mucha, perdón, me da mucha curiosidad la forma en que hiciste las fotos de creo que es la primera obra. Perdón, la de 2004 y 2019. ¿Cómo Esa. están cómo están puestas? ¿Hay algún porqué de la posición así? La posición, los fragmentos, como las ventanas, como, sí, como los formatos. Sí, la verdad que yo sentí en ese momento, a ver si me remonto a cómo empezó eso, que uno está hecho de fragmentos y que una vez que uno está fragmentado o uno se va reconstruyendo, hay algo de la deconstrucción, que se vuelve a armar como de otros modos. Y entonces, bueno, corté esos platos porque era el objeto con el que yo venía trabajando, universal, redondito, un círculo blanco, y bueno, esos fragmentos, yo me sentía entre fragmentos, entonces lo hice. O sea, simplemente agarré todos esos fragmentos, que tenía muchísimo, tengo todavía un cajón lleno de eso, y me metí entre esos fragmentos de piezas, de tiestos. Los tiestos son los fragmentos de cerámica que se encuentran desde arqueología, ya viene de ahí. O sea, yo también vengo de la cerámica, entonces había hecho lo que ahora sería una residencia, un encuentro en el sur, y fuimos a una montaña y encontramos pedazos de cerámica, o sea, que tenía que ver también, nada, se encontraban y te los llevabas como si fuera nada. Ahora creo que, no sé si sería una cosa increíble, pero te llevas pedazos de cerámica de otras culturas, con dibujos, y bueno, esos tiestos eran pedazos de esos cuencos que arqueológicamente se tratan de reconstruir, nunca están completos, pero bueno, se puede saber algo de esa cultura a través de esos pedazos de cerámica. Y a mí me parecía que, bueno, la mía no era esa cerámica, era el plato blanco, el plato, el cuenco, ese cuenco. Y bueno, esos fragmentos los hice
primero fue una cosa hasta de juego, de jugar con esos fragmentos, y después llamé a un fotógrafo. Y hice esos recortes, porque bueno, hay cosas que no se saben, qué sé yo por qué. Pero bueno, porque nada, estaba ahí, entre esa losa blanca, digamos. Y eran autorretratos. La verdad que también eran autorretratos. Tampoco me di cuenta en el momento que eran autorretratos, pero después me di cuenta que hablaban mucho de mí. Y también de las mujeres, porque también soy mujer y soy feminista, pero me di cuenta después, porque en realidad no es que no se llamaba así en ese momento, sí, pero eran pocas, no se sabía muy bien de qué se estaba hablando, pero bueno, uno vive en época, y si vivís en época terminás haciendo algo que tiene que ver con el contexto. Y en mi casa estaba bastante vedado hablar a mujeres y a chicos. Y el que decidía era el padre, era mi papá, era patriarcal totalmente. Así que bueno, romper con eso, romper dentro y fuera, me parece, soy parte de estos movimientos de mujeres desde mi lugar, acompaño a las que pueden luchar de otra manera, pero bueno, a mí me siento totalmente identificada. Esta obra que vos decís, que la hice antes, la tuve que volver a hacer, porque estuvo en el Conti, en un contexto que también me parecía que tenía que estar más grande, y que cuando me convocaron para participar, me parecía que esa era la foto para el Conti. Entonces, bueno, un poco el contexto donde se muestra la obra también es parte de la obra. ¿No? Como eso. Sí, no sé. Yo tengo una Igual. Tengo una pregunta. Sí. De las obras que mostraste, veo que hay algunas obras que tratan más como de una destrucción y unas que tratan más como de una especie de reconstrucción, como las obras en las que envolvés vajilla. Veo que hay Sí. un modo de coser la tela, medio Frankenstein, o de como reconstruir, unir Sí. retazos. Y digo, Sí. ¿qué pensás de la construcción y la destrucción en ese sentido? Como si hay como un deseo de alguna manera de Sí. reivindicar esa destrucción, o digo, si hay algo de eso. Sí. Creo que la misma destrucción, por eso, el mismo lenguaje de destruir o de romper es la obra. Y ese intento, sí, que queda Frankenstein porque es una cosa medio imposible de construir, no es un construir para que las cosas vuelvan a ser como antes, para nada, sino es un construir para que algo nuevo aparezca, sin borrar nada. Está la forma, sigue estando la forma de lo que fue, pero la forma está abajo, no se ve. Hay cuestiones que quedaron abajo, el objeto, y también relatos, memorias, cosas que no se dijeron, siguen estando porque no desaparecen. Hay un intento de reparar, sí, también hay un intento de reparar, sin demasiada técnica, porque la reparación es así a lo posible, no desde una cosa desde la belleza, sino desde una técnica posible, digamos, nada más. Sin esconder nada sería la cosa también. Así que bueno, eso sí, hay algo del romper, de construir, que me parece una buena manera de volver a ser, de no negar el pasado. Bueno, eso un poco, sí, me interesa muchísimo. Gracias. Así que bueno.
Hoy justo estaba, no me acuerdo cómo se llama el artista, porque no me acuerdo, pero un artista que trabaja justamente decía esto de, era negra, es negra, y ella decía que por más que a uno lo quieran borrar, siempre algo queda, ¿no? Como es imposible esto de querer borrar, o se ve a través del lenguaje, o de la presencia, siempre hay algo que se cuela, digamos, como por abajo de la puerta, digamos, y que deja ver algo que no termina de ser borrado. Y bueno, eso. Me parece, y más en este contexto actual, ¿no? No vengo de ahora, donde, bueno, pareciera que se nos viene una complicada, y bueno, ojalá bueno, que con lo que hay y con lo que se puede construir, se pueda seguir diciendo, gritando, y todo lo demás. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, me tiene un poco inquieta lo que se viene, pero bueno. Hola, Daniela. Nada, agradecerte mucho por la presentación, muy interesante, muy, muy rica, creo que tiene muchas aristas. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que te preocupa especialmente? Sí, lo que me preocupa, sí, llanamente, es esta derecha que con discursos de violencia, de odio, o sea, creo que lo más interesante es esto que propone Lu, por ejemplo, que es encontrarse, es un resistir. Me preocupa escuchar gente que, esta derechización de la vida, qué sé yo, eso me preocupa. Pero bueno, veremos. Y bueno, sí me preocupa. Te quería preguntar también, vos mencionabas que lees mucho. ¿Qué lees? ¿Qué leo? Mira, la verdad, por un lado leo muchas novelas, nada que ver con el arte, porque me interesa conocer a otros artistas. Me gusta el cine, el teatro, también, y me interesa leer a otros, no sé, ahora estaba leyendo uno de Martín, ¿cómo se llama? El filósofo este. No me pregunten, eso es lo que más me cuesta, acordarme los nombres. Una novela que tiene que ver, atravesada justamente la dictadura. ¿Cómo? A ver. ¿Caparrós? No, Caparrós no. Es una novela íntima, pero bueno, atravesada por la dictadura militar. Allá, bueno, después les digo, no sé, no me acuerdo. Se llama Confesiones. Confesiones de... ya termino. Pero bueno. Me interesa mucho cómo otros piensan, eso me pasa. Y me encanta el teatro. Fui, qué sé yo, a ver la ópera ganadora de la Bienal la Bienal de Venecia del 2019, que era una ópera que me pareció interesantísima. Creo que es una de las mejores cosas que vi, que estuvo en la Fábrica del Colón, y una ópera en una playa, o sea, era una performática totalmente, había 10 personas que eran las que cantaban y otras 10 o más que pasaban por la playa, que estaban en la playa, y hablaba un poco de la contemporaneidad, de esto del ocio, de los 15 días que tenemos para tomarnos y de estar trabajando todo el tiempo, y tener solamente 15 días de vacaciones para la mayoría de la gente, o un mes como mucho. Bueno,
bueno, del ocio, de lo que se viene, de, no sé, de un montón de cosas. Me interesan mucho lo contemporáneo. Después me meto para adentro, totalmente autorreferencial. Pero, sí, eso, me interesa otros lenguajes. Y hablar de Pero los envidios, de poder manejar. yo la conozco a Ari Sí, bastante. Ari hacía recorridos de arte también. con Sí. otra artista y con mucha gente y iban a ver talleres y otros artistas que estaban produciendo. O sea, era parte como de su tarea, que digo, me parece también de pensar esto de que dice lo contemporáneo y de estar como muy activa en ese sentido. Sí. 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 Y la verdad que lo que más me interesa es cuando veo algo, más que nada en cine o alguna lectura, que no entiendo del todo lo que están. Hay algo que me atrae, hay algo que entiendo, y siempre hay algo que no termino de entender, y eso me interesa, que me deje pensando, que me deje como medio en falta. Y bueno, no sé, a ver si encuentro quién era este que les digo. Pero no Martín importa. Coa, ¿no es? Martín Cohen. Martín Cohen. Bueno, eso. Sí, voy leyendo, no sé, también leo sobre arte, también. Pero a veces leo, qué sé yo, el libro de Graciela Esperanza, que estuve leyendo de lo que el arte ve y lo que vemos, el arte ve, que es muy atravesado por lo contemporáneo también. La verdad que no lo pude terminar de leer. Como que en un punto ya entendí lo que ella quiere decir, pero a veces, bueno, eso me pasa. Y me encantó, me hizo buscar artistas que no conocía, o algunos que sí, pero bueno, me gustan mucho más los artistas que los teóricos, pero bueno, nada, igual también los leo. Y en todas las áreas, pero bueno, los poetas, qué sé yo. Eso. No sé. Bueno, ¿alguien más pregunta algo? Solo me quedó ahí como lo del polvo un poquito del final, como con ganas de más, pero bueno, ya nos mostrará en algún momento cómo avanza. Sí, Tal vez no se vio tanto en el video el estallido del vaso, eso sí digo porque se trabó un poco, o sea, después por ahí está bueno buscar la obra para el resto, porque cuando ella retoma esta idea del polvo es porque estalla, pero en el video también se traba. no se termina de decir. Sí, también me pasa con el polvo, que empecé por ahí, por el estallido y lo que quedó, porque bueno, me gustaba retomar este video y como que todo lo que se me ocurría ya lo había hecho. Entonces dije, bueno, vamos a otra instancia, que era lo que quedó, y empecé a darme cuenta de cosas de mi recorrido, que por mi generación, quizás cuando yo empecé, no se le daba mucha importancia a lo que olíamos y a lo que es como que había que poner el cuerpo y que no importaba nada. Y la verdad que nos hacíamos bastante daño. Respirábamos polvos, respirábamos solventes, todas cosas que creo que nos hicieron mal. Algunos, y ya es evidente, porque algunos más maestros, quizás un poco más grandes, fallecieron por esas causas, ¿no? El Klein, por ejemplo, parece que cuando falleció tuvo que ver con la intoxicación. Dicen que encontraron sus pulmones azules por el pigmento. O sea, hay algo del polvo que inhalamos, que ahora nos empezamos a dar cuenta que lo que comemos, lo que inhalamos, se hace cuerpo. O sea, somos eso también. Entonces, empecé también a trabajar el polvo a partir de los materiales con los que yo trabajo, que los inhalé hasta ahora y un poco los sigo inhalando, pero bueno, también me tienen preocupada. Otra de las cosas que me tienen preocupada en lo personal es todo lo que inhalé y lo que nos intoxicamos, y bueno,
veremos lo que está en el aire, ¿no? Y lo que no se ve también, porque lo que está en el aire no lo vemos, pero lo respiramos. Así que bueno, eso también es una preocupación que tengo. Así que bueno. Bueno, muy, muy bueno, Ari, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que me encanta. Bueno, abrir los micrófonos. Un aplauso. No, me encanta dialogar y hablar con otras generaciones, con otras cabezas. No sé, siempre pienso que tienen una cabeza más actualizada. Yo me quedé un poco para el resto con lo que hablamos la vez pasada en la clase con Natalia, de cómo hacer memoria, que si era un país que guardaba o no, qué hacíamos con los restos, cuando contó Ari lo de llevarse un pedazo de cerámica, esta idea de, bueno, medio, nos llevamos un pedazo de la cerámica de alguien y en el caso de ella lo hizo obra, otros, quién sabe, pero ahí lo tienen en la casa colgado como en un estante apoyado, y los pedazos de la historia argentina que están muy dispersos. Eso es importante, me parece, también para pensar cómo qué hacemos como con nuestra propia historia, con nuestros materiales, con nuestras producciones. Sí. En general hay mucho de eso, ¿no? Las piezas se sacan de los edificios públicos, se retiran, digamos. Cuando fue la revelación del color, yo justo estaba haciendo con Claudia Nanovich un curso de resina, y había unas chicas que hacían, nada, las chicas trabajaban en restauración y se trajeron un pedazo del Colón para hacer los calcos, para probar. Cualquier cosa. Un pedazo del Colón, yo dije, tenemos... Y nada, como que se podían mover, no hay algo así como de... Entonces eso pasa en todas las culturas. No, se puede hacer cualquier cosa, digamos, casi cualquier cosa. Sí. Bueno, podemos hacer cualquier cosa con nuestra historia, es complicado. Pero bueno. Bueno, gracias, Ari. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer total. Así que muchas gracias, Ariela. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias.